Y en un nuevo capítulo de nuestro TDS Zoom semanal, el espacio que utilizamos para analizar esas cosas del día a día, casualmente, justo hoy, jueves, hace una semana, un importante siniestro de destrucción total en una textil de la ciudad de Río Grande, en la isla de Tierra del Fuego, nos lleva a tratar de analizar el tema, la historia del parque industrial que tanto impulso le dio a la isla en su momento. Estamos en comunicación con un querido amigo, Néstor Salvañar, responsable de Héctor Martínez Sosa en la agencia de Río Grande, justamente ahí en Tierra del Fuego. Néstor, un gusto de estar al menos viéndote a través de esta pantalla después de mucho tiempo. Un placer Fernando, un gusto a toda la audiencia poder estar en contacto con ustedes, yo soy seguidor de ustedes. Me da felicidad podernos ver por lo menos por este medio. Más importante, no solo seguidor, sino amigo, porque hemos estado, tuvimos el honor digo, y el placer de hacer el programa tanto desde Ushuaia como de Río Grande. Y justamente cuando estuvimos en Río Grande, ahí nos diste una muy instructiva visita de lo que es el parque industrial, decía, tan importante como impulsor en su momento de la llegada de mucha gente a la isla. No sé si ese fue exactamente tu caso. Vamos a contarle a la audiencia, vos sos rosarino, pero ya estás ahí en la isla hace cerca de 35 años. Sí, 38 cumplo ya. En realidad es así. La ley se creó en el año 72, el motivo era de orden geopolítico, era afincar población en forma estable, en un lugar que estaba prácticamente con muy pocos habitantes. El régimen industrial permitió el asentamiento de muchos diversos tipos de industrias. Hoy se la conoce el parque industrial por excelencia en esta década 2020 y 2021 como un parque que se aboca estrictamente al área tecnológica, a la nanotecnología. En realidad tuvo un desarrollo que va en contexto con el proceso evolutivo, pero cuando arrancó la cosa era mucho más diverso, se llegaron a fabricar infinidad de cosas. A ver, industria de lencería, industria de relojería, corbatería, industria plástica y aledaños al plástico, muchas afectadas fueron por siniestros también, industria textil e hilanderías. Y se hablaba de la industria electrónica en ese entonces con fabricación de televisores particularmente, era la época de los televisores con tubo, no la tecnología del advenimiento LED o los plasmas que fueron anteriores, ¿no?, al LED. De manera tal de que hubo una rotación, una sustitución de productos, se trató de sostener el régimen y que perdurara. El régimen está hoy extendido hasta el año 2023 y es motivo de preocupación y análisis de autoridades y los inversores industriales que puedan sostenerse por algún lapso de años más. Hay palabras en contra, hay palabras a favor. Lo cierto es que la población hoy cercana a Río Grande es de próxima a 140.000 habitantes, Ushuaia está en 130 y pico de mil habitantes, tiene otra industria que es la turística, esto es una estepa, es mucho más patagónico, es más inhóspito, un poco más hostil. Aquello tiene la belleza del entorno natural. Además produce y tiene su parque industrial, pero la realidad es esa, el objetivo desde un aspecto es haber afincado gente y la gente se afincó y hay que darle certeza y certeza al proceso que sigue. ¿Cómo fue también el crecimiento en cuanto al área que abarca? Porque entiendo, y algo me contabas vos en aquella visita hace 4 años aproximadamente, de que obviamente había naves industriales, cerca se iban ya ubicando los barrios para los operarios de esos, y también esto fue como haciendo eclosión cada vez más y expandiéndose. Sí, de hecho, no, yo debería asumir, y lo digo en ámbitos familiares y amistades, hemos crecido de modo desordenado. No hicimos una urbanización programada, no la hubo, tampoco la hubo en Ushuaia. Un poco en Ushuaia está contenido por el espacio físico, pero Río Grande tenía la libertad de poder haber hecho un parque industrial programado y proyectado de modo tal de que no quede pegado, contiguo a la ciudad. En aquel entonces, en esos años 70, 80, era más precaria la forma de construcción, era estrictamente chapa,
muchas veces hasta sin contar con el revestimiento interior adecuado, por lo cual calefaccionarlo era muy costoso, se calefacciona todo el año, no hay época en que se pueda prescindir de la calefacción, y eso ya hace un elemento a tener en cuenta en lo que refiere a nuestra actividad, ¿no? Seguros, la sequedad ambiente, el hecho de llama permanentemente en los equipos. Si bien hoy la tecnología ha llevado a equipos mucho más modernos y eso lo fue circunscribiendo a menor riesgo, la realidad del caso es que crecer desordenadamente lo hizo también la sociedad, que abarcó barrios que quedan distantes un punto del otro y llevarles servicios es difícil, abarcarlos convenientemente y que todos gocen de los servicios que tiene que tener una población. En el parque industrial terminó cercando un avance entre el río homónimo a la ciudad, Río Grande, y la margen norte. La ciudad creció exponencialmente en la margen sur, pero mucho más reducido con referencia a producción, al área productiva. O sea, el área productiva industrial está en la margen norte y está muy concentrada. Es decir, tiene una serie, en 1 kilómetro de extensión, tiene muchos galpones, podrían decirse. Digo, hay empresas con un desarrollo económico industrial enorme, con tecnología de punta, con galpones que vienen importados. O sea, muchas veces son los españoles que se ensamblan y son autoportantes y han venido realmente tecnológicos cuando se expandieron. Otros siguen cohabitando el tecnológico con algo mucho más precario al lado. Entonces, no se cumple siempre la distancia entre separación de un inmueble con el otro, esa lucha por los metros, que no debiera haberse dado, y por ahí tenés una afectación producto de que un lindero termina siéndote riesgoso la actividad propia tuya, ¿no? O sea, que pueda provenir el fuego por la vía de otro. Eso se da en este parque. Sí, a ver, sí. Analizando el tema ya de lo que tiene que ver con el seguro, encontramos varios inconvenientes. Primero que decís que comenzó, creo que fue el primer parque a nivel nacional, o al menos sí con las ventajas impositivas, pero esto de construcción típica de la isla, por aislante, por muchas cosas, usar la chapa, lo cual ya tiene un problema en cuanto a la calidad de construcción. Esto que decís después, que siempre hay que tener en cuenta no solo el riesgo que vas a asegurar, sino los linderos que muchas veces agravan el riesgo por la falta de esta separación reglamentaria. Recuerdo algún siniestro importante, alguna vez nos contaba el querido amigo Ernesto Bodenheimer de alguno que motivó, no sé, una marea de petróleo, de combustible que había escapado de un establecimiento. Venía eso prendido fuego y quemó varias industrias mientras iba pasando ese río ardiente. Hace muchos años. Un saludo, Ernesto, ya que estamos, lo traemos al nombramiento. Un saludo, Ernesto, el querido Ernesto. Sí, es así. Se veía sobre la calle como un lecho, era como un material combustible que iba encendido y que se iba desparramando y corriendo con el riesgo de que implicara a otros inmuebles. A ver, en aquel entonces, cuando yo hablé de la tecnología en el advenimiento de la construcción, lo que quise significar es que en los primeros años las construcciones eran de otro tipo de material y eran más precarias. Uno no podía pensar que esos inmuebles, primero, para mantener calefacción se usa la lana de vidrio, o está tremendamente probado que la lana de vidrio es un foco de generación de mayores puntos de fuego cuando toma, valga la redundancia, fuego, ¿no? Tenés multiplicidad de fuego en un mismo inmueble, la generalización del fuego. Digo, en muchos riesgos eso fue reemplazado. Ese material han incorporado redes hidrantes, no había circuito de agua potable en esos parques cuando se fue extendiendo en esas cuadras, y entonces hoy tienen la posibilidad de contar con redes hidrantes, cisternas. Hay que protegerlas con el clima adverso del invierno, de que no haya congelamiento. No sirve una red hidrante que tiene congelamiento su cisterna, ya sea de base. Hay que hacer con una determinada profundidad la cisterna, y si está al exterior tiene que tener termicidad en su alrededor, porque si no lo que tenés es una masa de hielo, no de agua. Y es muy propio del lugar, muy propio del lugar. Pero el tema del crecimiento así cercano hizo una mejora en el parque, pero no deja de ser un riesgo la proximidad de un inmueble con el otro. O sea, la separación entre un inmueble y el otro. De hecho, lo que acabas de decir,
Australtex, es la planta textil que se siniestró hace una semana atrás, Voraz. Uno que conocía las características de edilicia, el tipo de material que emplean, la ocupación que tenía realmente el riesgo. La proximidad a nosotros no es un riesgo colocado por nosotros, no intervenimos en Australtex. Conozco algunas compañías que conforman el pool de Australtex, pero la realidad es que la propagación de su fuego, aunque ha habido pared medianera, acá por código de edificación no se puede cargar pared contra pared como si fuera medianera, sino como es usual en el norte, sino que tiene pared, espacio de 15 centímetros y viene la pared del otro inmueble. Ese sistema ha provocado de que no se propague cuantiosamente, permitió vaciar los galpones de otros aledaños que sí están colocados a través de nuestra intervención, una distribuidora mayorista, una concesionaria de camiones de marca muy conocida, bueno, y por otra vía el mismo grupo económico que trabaja con una marca reconocida automotor que se fabrica en Zárate. Por lo cual pudo haber sido tremendo porque se circunscribió el siniestro en la textil, pero estaba el riesgo latente de que si no se producía enfriamiento constante y se utilizó la red hidrante, valioso aspecto griego, se utilizó la red hidrante de estos ríos que acabo de citar para enfriar y tratar de minimizar la posibilidad de que entrara fuego por el aledaño. Pero hay algún daño estructural que está en evaluación. Obviamente que no es un tema menor cuando hablaste del problema de la red de hidrantes, del congelamiento, si este siniestro tal vez hubiese ocurrido en agosto, julio, con temperaturas bajo cero y con este problema climatológico propio de la ciudad y de la zona. Lejos, porque se agrava la cosa cuando es invierno, se hace difícil el desplazamiento de las autobombas, tenés problemas con las bocas de suministro de agua en más de una ocasión. El correr de los años, casi 4 décadas de vivir acá, sí, el cuartel de bomberos está mucho más tecnificado y mejor dotado en su población y en su staff, no hay duda, y en su dotación en elementos, pero también cumple un rol relevante, realmente relevante, la actuación de los bomberos de la Asociación Bomberos Voluntarios. La Asociación Bomberos Voluntarios en Río Grande tiene 4 cuarteles y actúan en forma conjunta cada vez que hay un siniestro. Y tenemos un ingrediente más, que cuando la cosa es grave y es invierno, y dada la frecuencia de vuelos que tenemos a Río Grande, que es mucho menor que la que hay a Ushuaia, tenemos la posibilidad de poder contar, acorde al siniestro, con la autobomba que tiene el aeropuerto establecida como base, en la base aeronaval. Acá el aeropuerto está ligado a la base aeronaval Hermes Quijada, que tuvo su intervención en la guerra de Malvinas. La autobomba que puede producir envío de espuma cuando el tipo de producto lo requiere, puede estar operativa y se la ha visto trabajar en eso. O sea, hay cómo combatir este tipo de hechos y hay una conciencia mucho más profunda para concluir la idea. Hay los que quieren perdurar en el sistema, los que quieren sostenerse y seguir creciendo en la ciudad, tienen mucho más conciencia de que hay que sostener las fuentes laborales y los emprendimientos que se gestaron y que hay que mantener por sobre todas las cosas y mejorar. O sea, hay una impronta especial porque uno vive en lugares, como te dije antes, muy calefaccionados. Hoy, un día con 1 grado bajo cero, con las mañanas ya de las primeras escarchas en la mañana, tiene condiciones particulares. Néstor, algo que también surge de este tema climatológico que mencionábamos, conocido, obviamente que eso también muchas veces complica cuando ya ha ocurrido un siniestro, viene la parte de reconstrucción, ¿no? Porque hay momentos en los que directamente es imposible, hay que aguardar un tiempo, vos tenés una cobertura con interrupción de la explotación, etcétera. O sea, estamos hablando de riesgos mucho más complicados por este tema climático. Sí, es así. Nosotros nos tocó un hilván de 4 o 5 siniestros intervenir en los últimos años, podría decir. Entre ellos hay una panadería muy nombrada que salió por todos los medios, que bueno, es el parador obligado entre el cruce de Ushuaia y Río Grande.
Y Te una de las cuento que muertes, analizamos con data tuya el tema en el programa y estamos esperando que termine para volver a hacer la nota con el asegurado, obviamente, y tal vez, si Dios quiere, si podemos cumplir el sueño de ir este año hacia la isla, vamos a pasar en vivo y en directo por esa panadería. lo vamos a hacer, porque el panadero va a concluir la construcción, ya viene muy avanzado, estamos felices de que hayamos actuado junto con él en un momento trágico de la vida de un emprendedor. Él es un emprendedor. Pero bueno, teníamos la paz interior de que estaba con la cobertura adecuada. Él está avanzado en eso. Después tenemos gente de muchísimos años, más de 40 años, inclusive antes de que yo llegara, que también tuvo la mala suerte de tener un siniestro en su corralón, y ya lo reconstruyó y agradece por los medios. Y la verdad que ser reconocido en este aspecto, en un mercado tan convulsionado como la Argentina, que alguien pueda hablar a través del siniestro, es realmente lo que uno desearía en esta actividad, ¿no? Poderse retirar con el cierre completo, ¿no? Tenemos la suerte que se repitió varias veces en este año último. Esta es la verdad. También pasó con el parque industrial, con una planta que no está asegurada por nosotros, eh, que afectó a otra nave por proximidad también. Por eso digo que el lindero es una cuestión que hay que tenerla muy, muy, muy presente por los fuegos Y, aledaños. y justamente eso te quería preguntar también acerca de esa conciencia de que no sirve la cobertura solamente del daño propio, porque como casi siempre tenés esta afectación de linderos, podrías encontrar la situación casi absurda de cobrar el cheque de la compañía por tu daño y tener que estar dándoselo al abogado de la empresa que te viene a hacer el reclamo, porque ellos también se les quemó la empresa por tu culpa. Absolutamente. Yo les digo a todos, a todo el grupo nuestro, y es motivo de revisión estos actos, porque tenés que aprender de estos actos, y qué mejor escuela que hacerlo con el diario vivir y con las cosas que uno trajina. Hay que ir a las pólizas de mayor tecnología que el mercado ofrece, sin duda, sin duda. Hay que salir del atávico de seguir con la cobertura de incendio para edificio, incendio contenido o un integral mezquino. No, vayamos a esas coberturas que tienen aledaños, que de algún modo otros tuvieron la capacidad de poderlas pensar y agregar, porque cuando vos haces el desarrollo y la liquidación de siniestros, estoy muy próximo a los liquidadores, porque es parte de la actividad. Y con ellos tengo un buen trato, y realmente ves cuando la tecnología de la póliza sale a la luz en el momento de la liquidación. Es decir, en un contexto de una Argentina inflacionaria, en los niveles inflacionarios en los que vivimos, además con repetición de años, si la póliza encima no tiene su tecnología, la mejor de las tecnologías, la verdad que entras muy rengo a atender el siniestro, muy dificultado, porque todo lo que es remoción de escombros tiene un papel preponderante cuando uno presupone que el fuego puede ser o abarcativo de la totalidad, por el clima, por el tipo de construcción, por limitación del desplazamiento. Pero después lo que refiere al lindero, de los últimos siniestros no hubo un solo caso que no se haya propagado al lindero. Es decir, y hay veces jugás con el factor viento o no viento, pero sobre todo jugás con el factor proximidad y una errática conducta de separación entre un riesgo y el otro, claramente. Pero después tenés voces como la posibilidad de cubrir honorarios profesionales, bienes recientemente adquiridos, que no siempre el asegurado y el productor, por más contacto que tenga, puede decir, ay, olvidé que incorporé tal cosa, que compré tal otra. Digo, cuando vos haces la suma entre el riesgo fundamental, el contenido y el inmueble, pero después traes todos los aledaños a la luz, te digo que no está mejor parado aquel que queda con tecnología antigua versus el que viene con tecnología moderna. Así es. No, sin duda, y coincidimos. Además, fíjate lo que vos mencionabas, que en este caso, bueno, el siniestro fue un jueves a la tarde, estaban los empleados o los dueños de los inmuebles linderos, vos hablabas de esa concesionaria que seguramente rápidamente pudieron subir los vehículos y correrlos, pero no hubiese sido lo mismo quizás un sábado a la noche, un domingo a la tarde, la rapidez para poder achicar ese riesgo de propagación. Sin dudas, se vio cerca de la textil, se vio cerca de las 5:20 de la tarde, y estaban todos operativos en sus distintas actividades, y eso permitió evacuar y sacar y sacar y sacar, o sea, mientras los bomberos actuaban en el foco principal.
que se expandió con una velocidad asombrosa por el tipo de combustibilidad y materiales que se tienen allí dentro, se operaban allí dentro. Pero con el mismo criterio, uno de los siniestros que te nombré vino por un arreglo sobre uno de los techos. Se fue a llevar, acá es muy común que hay que proteger rápido antes que llegue la veda invernal, que impide hacer trabajos al aire libre en determinados meses del año, y hay que hacer reparaciones por filtración y demás en una fecha anterior a llegar al otoño. Nosotros ya lo estamos entrados en el otoño, bien entrados, no es por calendario, sino por temperatura. Y en verdad, un trabajo que era para solucionar un problema terminó generando un fuego a través de los entretechos y se propagó. La típica membrana que se pone mediante soplete. Tal cual, bueno. Todos tienen una causal de esta. Por suerte en realidad los que te estoy analizando son de accidentalidad, son hipotéticos accidentales, no hay velocidad. El parque tuvo de todo. Tuvo siniestros que aunque se hayan caratulado de un modo, uno sabe que no reconstruyeron, que no son grupos económicos que vinieron para quedarse, sino que de algún modo el fuego fue salvador. Y lo debo decir, porque si no, no soy yo. Digamos que en el mercado hemos escuchado, como dice alguien, yo no creo en las brujas, pero es que las hay, y que hay fábricas que más que se quemaron, las quemaron también, pero bueno. Bueno, como siempre, Néstor, un gustazo estar con vos, hacer este repaso, y para los colegas que no conocen lo que es las particularidades del Parque Industrial de Río Grande, que lo puedan hacer a través nuestro. De nuevo, un gusto, ojalá pronto podamos estar compartiendo un café por allá por la isla, y gracias de nuevo por haber sido parte de este capítulo de TDS Zoom semanal. No, yo te lo agradezco a vos, Fernando, de corazón. Un saludo a Marcelito, otro a Gustavo, a toda la audiencia, a mucha gente querida que los ve y que hace y engrandece el mercado. Y por último, no te espero con un café acá, te espero con un cordero al asador y la centosita en Ushuaia. Dale, los espero. Va a ser un gustazo, ¿eh? Abrazo.